Guillermo Cochés está con nosotros en línea a través del Zoom para compartir también otro tema interesante. Vimos ayer, señor Cochés, al Contralor de la República en la Procuraduría presentando una denuncia, pero nadie sabe contra quién. Habla de la administración pública y de que nadie está por encima de la ley y de que respeta a periodistas y a la Contraloría. ¿Qué interpreta usted de esto? Prenda la cámara, don Guillermo, y el micrófono, por favor. Vamos rapidito, vamos a ver si ahí nos conectamos. Bienvenido, don Guillermo Cochés. ¿Qué interpreta usted de esa visita del señor Contralor a la Procuraduría? Bueno, Álvaro, yo pienso que por lo que ocurrió ayer, que aparecieron, y antes de ayer, que han aparecido los auxilios económicos en el diario La Prensa, y que ha sido un escándalo de proporciones que nadie esperaba. El Contralor, muy molesto, quiere saber quién, y es mera especulación lo que te estoy diciendo, quiere saber quién de la Contraloría fue el que filtró esa comunicación al diario La Prensa. Y yo me imagino que en eso es que consiste la denuncia. Así que esperemos a ver qué es lo que nos dicen, porque lo que sugieren es que él respeta la libertad de expresión, pero como que no le ha gustado que le hayan publicado eso. Yo creo que el tema de los auxilios económicos y la Contraloría, que ayer fue sujeta de una protesta del grupo Sal de las Redes, tiene su origen en la Constitución Nacional. El artículo 279 de la Constitución Nacional dice que habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría General de la República. Sin embargo, las condiciones para ser contralor son demasiado vagas y por eso tenemos un contralor que no es independiente. Se requiere ser ciudadano panameño por nacimiento, título universitario, 35 años de edad o más, y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más. Yo creo que el problema que tenemos en la Contraloría es que Gerardo Solís nunca debió ser contralor. Y esto lo expliqué yo el 28 de septiembre de 2021 en un artículo que dice cómo podemos tener un contralor, una Contraloría independiente. ¿Y por qué dije eso? Porque la historia de Gerardo Solís no ha sido la de una persona independiente. Él comienza a trabajar y a destacarse en la vida pública al final de la dictadura, siendo el asesor legal o consejero legal de la administración de la zona libre de Colón. Cuando llega el nuevo gobierno, el asesor legal de la Contraloría de la zona libre en ese momento era el que fue después magistrado, Harry Díaz, y él pone una denuncia ante la Contraloría sobre lo que había encontrado en la zona libre bajo el manejo de Gerardo Solís en la parte legal. Solís dice que a él lo exoneraron de esa denuncia. Sin embargo, ¿por qué no investigaron lo que Harry Díaz denunció como asesor legal de la zona libre? Por una razón muy sencilla. Gerardo Solís, hijo del difunto hoy Menalco Solís, íntimo amigo del presidente, y ahí había una relación que impedía que se le investigara. Posteriormente, en el gobierno de Pérez Valladares, él ocupa 2 cargos, o 3 cargos. Creo que fue secretario privado en un momento, después fue director del FIS y posteriormente fue director del fondo y del Ministerio de Vivienda, fue ministro de Vivienda. En ese periodo que estuvo en el FIS, él fue presidente del Colegio Nacional de Abogados. Y si lo que quieren verificar lo que voy a decir, solamente tienen que ir a la entrada del Colegio Nacional de Abogados, cerca ahí de la avenida Justo Arosemena, al borde del Hospital Santo Tomás, y hay una placa de los que contribuyeron para la remodelación del Colegio Nacional de Abogados.
y en esa placa aparecen los nombres de 27 diputados o legisladores en ese tiempo que del FIS que manejaba Solís dieron $10,000 como si fueran de ellos para la remodelación del Colegio Nacional de Abogados, que todos sabemos que es un ente privado, que no es un ente público. Así que ahí hubo un evidente peculado. Y eso también lo denuncié en su oportunidad. 27 diputados, entre los cuales estaba el que era presidente de mi partido en ese momento, Rubén Arosemena Valdés. Esa placa está allí como una evidencia de lo que hizo Gerardo Solís. Para remodelar el Colegio Nacional de Abogados se utilizaron $270,000 de partidas circuitales dadas por cada legislador, que eso no lo daba el legislador, sino salía del fondo público. Después estuvo en el Ministerio en la Fiscalía Electoral, después estuvo en el Tribunal Electoral, etcétera. Y hoy vemos... Después fue candidato a la vicepresidencia independiente, después a la vicepresidencia con el PRD. Independiente y posteriormente fue candidato a vicepresidente que Juan Carlos Navarro en las elecciones de 2014. O sea, él de independiente no ha tenido nada. O sea, que este es un mal que nace desde el momento en que lo anuncian. Y cuando a él lo eligen en agosto, cuando él iba a tomar posesión el 1 de enero del año siguiente, y lo arregla él con Vinicio Robinson, y es un pacto que realizan y llevan a cabo con la Contraloría, el Contralor con los diputados, a cambio de nombramientos, a cambio de no meterse con los diputados y a cambio de hacer lo que vinieron haciendo los dos contralores anteriores. Me refiero a Federico Humbert en el gobierno de Varela, que llegó hasta decir que no iba a investigar a Odebrecht porque los problemas con Odebrecht eran con los problemas de una familia que se arreglaban y podían seguir adelante. Y la contralora de Martinelli, que en paz descanse, la señora Bianchini, que era la contralora de los Super 99. O sea, no hemos tenido contralor en los últimos 15 años y por eso el desorden administrativo, la falta de cumplimiento de los deberes del contralor que están especificados en el artículo 280 de la Constitución Nacional. Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las señaladas por la ley, la siguiente: llevar las cuentas nacionales, fiscalizar y regular mediante el control previo y posterior todos los actos de manejo de fondos, etcétera. Eso lo acabamos de ver en los auxilios económicos. Se presenta hoy un auxilio económico, a los 3 o 4 días está aprobado. Y todos son absurdamente de la misma cantidad. O sea, Juan Pérez, 200,000. Felipe Pérez, 200,000. Juan Sánchez, 200,000. O sea, ahí no hay ningún estudio, ningún análisis. Y todo eso fue refrendado en cuestión de días por el Contralor Gerardo Solís. Definitivamente en esto hay muchas culpas. Primero, la falta de control de la Contraloría. Segundo, la decisión del presidente Cortizo de hacerse de la vista corta con este asunto, que inclusive tiene una sobrina allí. El director que ejecutaba las órdenes, que aprovechó su posición no solamente para dar los auxilios económicos que le pedían, sino también para ayudar a sus amiguitos, peluqueros, artistas de cine, o audiovisuales, etcétera, influencers, tantas cosas que se dieron y que ya no eran directamente dirigidas por la presidencia. Quizás el mismo Meneses con sus amigos aprovecharon de esa ventaja. Entonces yo creo que esto es un asunto muy profundo, que se suma a todos los escándalos que han estado alrededor de la Contraloría. Para esa época que menciona el artículo que saco, Gerardo Solís me llamó. En ese tiempo se sugirió que en la Contraloría había una especie de Contraloría paralela donde se cobraban comisión por los pagos que tenía que hacer Contraloría. Eso lo señalé yo en un tuit. Recibí una llamada del Contralor Gerardo Solís, a quien conozco hace mucho tiempo, y me pidió reunirme con él. No sé si recordarás que me invitó a su oficina y yo decliné ir a su oficina porque pensé que podía ser una trampa, una emboscada.
y acordamos ir a un restaurante finalmente. Yo acepté. Y cordialmente le reiteré lo que todo el mundo decía en la calle, que para buscar lograr el pago de un cheque de Contraloría General de la República se requería ir a una oficina que supuestamente estaba dirigida por un hijo de él. Me dijo que eso era totalmente falso, que él le había prohibido a su hijo, que es abogado, no sé si es el mismo que está corriendo ahora de diputado suplente de Javier Sucre en el 8-4, pero que le había prohibido visitar las oficinas de la Contraloría para que nadie especulara sobre eso. Sin embargo, el rumor ha seguido y a mí me llegan quejas de empresas extranjeras, por ejemplo, una de Singapur, que tiene totalmente prohibido a sus representados o a sus nacionales pagar un centavo de coima, que tienen cuentas guardadas allí porque se han negado por políticas de la empresa a pagar un centavo de coima. Entonces, estas son cosas que siguen en el ambiente. Yo se lo dije al presidente de la República cuando se comunicaba conmigo. Ahora ya cada vez se van desligando más de mí algunos funcionarios como él, pero se lo dije a él. Nunca hubo una respuesta, porque como que aquí cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno maneja su entidad como le parezca y no hay control de ninguna clase. Por eso es que creo que debe haber un pacto contra la impunidad firmado por todos los candidatos que lleven al país a la certeza de que quien ocupe la Contraloría, quien ocupe la Procuraduría en el próximo gobierno, va a llamar a una severa investigación de todo lo que se ha hecho en estos últimos 5 años, que ha sido gravísimo. Licenciado Cochés, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. Quiero preguntarle, sabemos de 2.144 beneficiarios de esos auxilios económicos. Sin embargo, en este momento hay 2.759 auxilios económicos que se mantienen sin beneficiario final, con la siguiente información, entre comillas, información del beneficiario final oculta por Contraloría. ¿Cuál es el mecanismo para que nosotros podamos conocer esa información y qué usted cree, según su criterio, que motiva a mantener esta información todavía sin darse a conocer? Bueno, yo creo que las autoridades han sido claras, Antay, que la información es pública. Yo soy uno de los abogados que ha presentado muchos habeas data y no ha habido manera de que en este caso ninguno de los abogados que ha presentado la solicitud de información se la hayan dado. Pero todo esto, desafortunadamente para esos señores que hoy ocultan todo, se va a saber después del 1 de julio, porque las autoridades tendrán que ser más cuidadosas con su actuación. Quien ocupe el cargo de directora del IFARU, no a la Contraloría, porque la Contraloría termina su periodo el 31 de diciembre. El nuevo Contralor va a entrar en funciones el 1 de enero de 2025, pero sí el IFARU definitivamente que tendrá la responsabilidad de darnos la información el 1 de julio, pero definitivamente esta gente no quiere que se sepa la verdad. A mí me da la impresión, y eso ocurre en los gobiernos, que la información que saca la prensa y que ya debe tener los demás que son reservados y que se lo sacarán quizás la próxima semana, y es una mera especulación mía, proviene de la misma gente que trabaja con Gerardo Solís, cansado de ver la forma como se dilapidan los recursos públicos ganando ellos. Yo sé que hay economistas, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, en la misma Contraloría, quizás, que tienen 20, 25 años de trabajar en el gobierno y ganan menos de $2.000. Y vemos cómo se reparten 100.000, 200.000 a personas que no tienen necesidad, y que lo peor de todo es que a nadie le responden por esa cantidad. Porque si a mí me regalan o me dan para estudiar 200.000, yo tengo que responder. Yo soy un becario, no un becario, yo soy un prestatario de IFARU. En el año
uno que me graduó, careciendo de los recursos para irme a una maestría, yo pedí un préstamo al IFARU y lo pagué inmediatamente. Recuerdo perfectamente que había un ministro de Estado que murió hace bastante poco, que no pagaba y apareció y era el comentario, yo sí lo pagué. Y así hay muchos panameños. Y en ese tiempo los préstamos eran de 5.000 balboas. Ahora imagínense las cantidades que dan sin ningún reporte de lo que hacen, de qué fue lo que lograron. No, porque son regalos que le hacen. La gente, me imagino que se lo gastarán en otra cosa, comprarán un carro con esa plata que le han dado, o quizás ni viajen a los destinos que han anunciado que van a viajar. En una de los desembolsos lo pagaron directamente a una universidad, la Universidad Tecnológica de Massachusetts. No hay constancia a quién se lo dieron. ¿Qué desorden es ese? Ahí le mandé una lista, don Guillermo, para que la revise ahora con una buena taza de café, que encabeza esa es del 2014, principios del 2014, $232,000 y el Centro Educativo Universidad de Panamá Campus para un curso de francés. Imagínate. O sea que este relajo viene desde hace rato. Por eso es que hay que investigar profundamente esa entidad, que como todos coinciden es una entidad muy noble. Fue creada en el gobierno de Marco Robles en 1964 y bueno, yo creo que amerita una profunda investigación. Lo que me parece cínico es que personeros del gobierno de Ricardo Martinelli, inclusive él mismo, dice que hay que devolver lo robado en el IFARU. Y bueno, ¿y qué pasó con todo lo robado por las personas que han sido señaladas de su gobierno, inclusive él, inclusive ministros y todo lo demás? Me parece un cinismo inaudito. Por eso es que yo insisto que debe haber un pacto entre todos los candidatos y que la ciudadanía esté pendiente de que todos se comprometan a nombrar un contralor y un procurador que no le tiemblen las manos para hacer estas investigaciones, porque el país no aguanta más. Mira lo que pasó ayer en Changuinola con los bananeros, tirándole al Tribunal Electoral y a los policías cabezas de plátano. La gente está harta, la gente está cabreada, Alba. Y cuidado que lo que viene y que se anuncia que puede venir será peor. Y no del 1 de julio, sino apenas terminen las elecciones. Porque la gente no va a tolerar más abusos, más pisoteos de sus derechos y que siga este desorden que tanto daño nos está causando. Sí, aquí veo en la lista varias Universidad Latina de Panamá, 70,000. Mi hija estudió en la Universidad Latina, estudió medicina y yo no me gasté $70,000 en la educación de mi hija en la Universidad Latina de Panamá. Por eso te digo que esa plata no tiene control y la usan para otras cosas. O cuidado que de esa plata que está recibiendo, el que recibe 200,000, le dicen, bueno, tú me das a mí 25,000. Cashback. Me das 50. Como pasa en la asamblea. Así mismo es. ¿Y cómo opera esa Contraloría paralela que usted denunció? La información que tengo de personas que han sido objeto de estas denuncias, que vuelvo y repito, no es la primera vez que se oye. Hace 2 días, la prensa, en su columna tal cual, dijo que un hijo de un funcionario muy importante, y después vincularon eso con el Contralor Solís, había adquirido un vehículo de $175,000 o $135,000 en una agencia de carro en la calle 50. Pienso que puede ser un Bentley, o que son los que vende Audi. ¿Cómo opera? Mira, tengo la cuenta, te mandan a alguien y eso me lo cuenta una persona que representa a esta compañía de Singapur. Porque ¿a dónde tú vas a poner una denuncia? A ver, ¿a dónde?
Me quieren cobrar una coima. ¿A dónde la pones? A pesar de que hay un discurso del presidente Cortizo que han estado circulando estos días en una de sus primeras intervenciones, que hablaba muy bravo, que decía que en mi gobierno nadie va a pedir un centavo de coima por cobrar una cuenta, por pagar una cuenta. Creo que eso lo decía a los agricultores. El de la leche condensada. Exactamente, exactamente. La información que tengo, vuelvo y te digo, no la puedo corroborar, pero esto que te estoy diciendo a ti se lo dije al Contralor Solís, y él me lo niega. Es que hay una oficina en Costa del Este que es la que se encarga, y alguien dice, usted quiere resolver algo, tiene que hablar con esa gente. Ayer hasta circuló algo que no me parece que sea cierto, pero en este país nada debe sorprendernos, que las personas de los pagos del IFARU también tenían que ir a una oficina en Costa del Este. Yo te lo mandé, Álvaro. ¿Será verdad? Nadie lo sabe, porque aquí todo lo ocultan. Y entonces esa oficina le dice, bueno, la tarifa es tanto. No sé si es el 10. Y oí a esta persona, bueno, por tratarse de tú, que eres mi amigo, te lo podemos bajar un poco. Y el tipo dice, yo no puedo pagar nada porque la compañía es una compañía de un régimen que ya saben lo que le pasa a los ladrones en Singapur. Le cortan el dedo, le cortan la mano, etcétera. Inclusive hay países como China que tienen pena de muerte, o Vietnam, que vemos que a una gran empresaria le han condenado a muerte por actos de corrupción. Sin embargo, bueno, eso es lo que se escucha, y que sigue escuchándose. Luis Veiga. Por cierto, el Contralor me dijo que si yo tenía alguna cuenta pendiente, que él me la sacaba rápido. Digo, yo no represento a nadie que tenga contratos en el gobierno. No, lo que usted mencionaba hace algunos minutos de que necesitamos un contralor y a un procurador de forma independiente. ¿Existe la forma en que los ciudadanos presenten una terna de personalidades para que ocupen estos puestos y que los candidatos hoy día se comprometan a realizar eso de esa forma? Mira, yo creo que eso no existe ahora mismo. Lo que existe es que, bueno, primero los requisitos, que como he señalado son requisitos muy vagos, y no se consideran ninguna de las cosas que yo acabo de decir de Gerardo Solís. Pero yo planteo que haya una discusión, un escrutinio público. Cuando digo escrutinio público, es que lleven al candidato a Álvaro Alvarado, Contralor, y la gente tenga la oportunidad de escrutarlo, de decir, mire, yo conozco, o vamos a usar el caso de Gerardo Solís. Este señor estuvo en zona libre, le pasó esto, este señor estuvo en el colegio de abogados e hizo esta combinación con el FIS para sacarle 200. O sea, son cosas que deben ser públicas, que haya un escrutinio. Ahora mismo no hay un escrutinio. Llegan a ratificar a un funcionario y lo ratifican como una aplanadora. Y si quieren hablar, si Juan Diego Vázquez quiere hablar o algo, le cortan el micrófono, etcétera. O sea, se puede buscar un mecanismo para que la ciudadanía se sienta tranquila. Una persona sin partido político, una persona respetada en los gremios. O sea, hay panameños muy valiosos aquí que pueden hacer este trabajo y se sentirían respaldados en una forma auténticamente democrática si hacemos eso que estoy proponiendo, de que sea un escrutinio amplio de la persona que aspiran a nombrar, tanto para procurador, tanto como para contralor. Yo creo que lo podemos lograr, ¿por qué no? Y convertir la Contraloría en lo que dice la Constitución. Habrá un organismo estatal independiente. Gerardo Solís no puede ser independiente. No puede dirigir una entidad independiente. No lo puede ser por toda su historial político. Que yo renuncié al PRD. No, su historial político profesional revela que no puede ser independiente. Bien, muchas gracias, don Guillermo Cochés, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Interesante el tema que usted ha planteado y ojalá todo esto sirva para generar la conciencia en la población
y que este 5 de mayo despierten a la hora de votar y no sigamos cometiendo los grandes errores que hemos venido cometiendo, don Guillermo Cochés. Muchas gracias, Álvaro, y yo confío en lo mismo. Y yo creo que todo este tipo de discusiones, como tu programa, en otros programas, va a ayudar mucho a que lo que ocurra el 5 de mayo sea lo mejor para el país, y lo que se instale como gobierno el 1 de julio tenga mucho cuidado en cometer los errores y traspiés que ha cometido este actual gobierno. Que pase un feliz fin de semana. Gracias. Y usted también. Gracias.